Bienvenidos a un nuevo video del curso de precálculo. El día de hoy estaremos viendo un nuevo concepto en este video tutorial que se denomina funciones. En las funciones tendremos tres conceptos y veremos en este video como primera parte el concepto y definición de funciones. Para comprenderlo, cómo se ve una función llamémosle en el mundo real, no tan abstracto o no abstracto. Veremos su definición matemática, esto ya es un poco más abstracto. La explicaremos cómo se define en matemática. Y por último, evaluaremos funciones como ejercicios para resolver. Pero vayamos al punto número 1. Funciones. Una función es una regla. Veamos qué dice que es una función. Es una regla que describe la forma en que una cantidad depende de otra. Por ejemplo, nuestra estatura. Vean que ahora tenemos un gráfico en donde, como lo veíamos en las ecuaciones, es X y Y. El eje horizontal es X y el vertical es Y. Vean algo interesante. Ahora el horizontal ya no dice X, sino tiene un nombre específico en donde aplicaremos conceptos a la realidad. Y vean que el eje Y, el que era antes el eje Y, ahora dice estatura. Recibe un nombre específico. Esta es una gráfica de la edad versus la estatura. Y vean cómo a través del tiempo nuestra estatura cambia. Cuando tenemos 5 años, en este caso la medida es en pies, como lo ven, pues esta persona, este niño, tiene una estatura de 4 pies. Y vean que a los 10 crece, a los 15 ya mide 5 pies, a los 20 en teoría alcanza una altura máxima de 6 pies, a los 25 y continuamente la estatura ahí probablemente se detenga. Y la tendencia al futuro, pues si ustedes han dado cuenta, las personas tienen una tendencia a algo así, ¿sí? Conforme los años aumentan, la estatura llega a un límite máximo y luego se mantiene por mucho tiempo hasta llegar a una edad donde las personas, por las deformaciones físicas que sufre el cuerpo en cuanto a masa ósea, muscular y muchas cosas, o cambios, pues la estatura vuelve a bajar, vuelve a decrecer en muchos de los casos. Pero en teoría pasamos mucho tiempo con la misma estatura. Esta es una función, digamos, que dice que la estatura es función de la edad o, en otras palabras, del tiempo transcurrido. ¿Qué pasa? Si el tiempo no transcurre, la estatura no cambiaría según las leyes de la física. Pero veamos otro ejemplo para ir viendo. Dice, relaciones que describen la forma en que, aquí lo ven, que una cantidad depende de otra. Este primer ejemplo lo dice, la estatura es función de la edad, porque ¿de quién depende de la estatura? De la edad que tengamos o en otras palabras, del tiempo. La temperatura, vean esa gráfica. Otra vez, ya no hay un eje X y Y, sino que es algo ya que lo vemos en la vida real. Tenemos el tiempo nuevamente en el eje horizontal y en el vertical tenemos una temperatura en grados Fahrenheit. También se puede medir en grados centígrados, pero vean ahí cómo cambia respecto del tiempo y cómo varía la temperatura respecto del tiempo. Esta es una función que dice que la temperatura es función de la fecha, o nuevamente, la fecha es tiempo. Conforme el tiempo transcurre, las temperaturas van cambiando. En cierta fecha, en invierno, en algunos lados es muy frío, en otros lados el invierno representa lluvias, pero la temperatura va variando. El verano, calor, temperaturas altas en una fecha específica, puntual, que en teoría se van cumpliendo, pero así es como varía. Ese es otro ejemplo de una cantidad que depende de otra. En este caso, la temperatura depende de la fecha o es función de la fecha. Y vean cómo vamos a ir utilizando la palabra función para decir que depende de. Por ejemplo, en muchos casos, quienes han comprado productos en línea, esto tiene un cargo por envío. Hasta cierto volumen se cobra nada más el peso.
Entonces, por ejemplo, si a usted en onzas, 16 onzas es una libra, 8 onzas, por cada onza le van a cobrar, aquí vendría una función de cuánto le cobran o el importe a pagar. Ahí menciona el porte, es función del peso, es el importe a pagar, si lo quieren en otras palabras, por cada onza de peso. Y vean que una de las columnas que hace referencia a W es el peso y es lo que usted tiene que pagar en dólares por eso. De 0 a 1 onza le cobran 1.22 y sucesivamente hasta 5, entre 5 y 6 onzas le cobran 2.07 dólares. Pero ¿qué dice? El importe a pagar depende del peso. Compro algo plástico que no pesa 2 onzas, eso es lo que yo pago. Si compro algo metálico pesado, pesa 10 onzas o 6 onzas en este caso por la tabla, pues yo pago más. Entonces, ¿qué dice? El importe a pagar es función del peso o el importe a pagar depende del peso que tenga para que a usted le cobren. Entonces, es muy importante estas tres definiciones y ver que se sustituye la palabra la estatura depende de la edad. Ahora usamos es función de. Estas son tres variables que están en función del tiempo. ¿Qué otros ejemplos se le ocurren? Pensemos en un instante. Pensemos en otras cantidades que dependen de otras. Regularmente casi siempre será del tiempo. ¿Cómo cambian cosas respecto del tiempo? Aquí vimos la estatura, la temperatura, otras cosas que no dependen del tiempo, sino que simplemente cobrar algo, ¿sí? O muchas veces una rentadora de vehículos a usted le cobra por los días utilizados o también por las millas recorridas o los kilómetros recorridos. Entonces, si ustedes empiezan a analizar, hay muchas cosas que dependen de otras y así va siendo el costo. Usted se hospeda en un hotel, le van a cobrar por el número de días transcurridos y ahí vienen otros gastos que depende su pago final de eso. Entonces, enfoquémonos y veamos que una función es una cantidad que describe cómo una cantidad depende de otra. Y siempre que una cantidad depende de otra, nos va a llevar a analizar esto como una función. Una función que puede tener una ecuación específica y una gráfica específica. Entonces, esto es bien importante para diferentes cursos de estadística, física y muchos más cursos que ustedes van a llevar que les va a ser de utilidad. Pero estas gráficas ya no solo es X y Y, pues tienen, su eje X tiene un nombre y su eje Y tiene otro. En Excel, por ejemplo, esto va a ser muy útil a que ustedes empiecen a interpretar quién será el eje X y su nombre y de quién depende cada quien para ir graficando. Esto es de mucha ayuda para sus demás cursos que van a estar llevando. Pero así concluimos con el tema número 1. Ya quedó claro que una función es una cantidad que depende de otra, pero ¿qué dice la matemática para definir esto? ¿Cómo se ve cómo una cantidad depende de otra, pero en matemática? Veamos su definición. Una función f es una regla que asigna a cada elemento de x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Pero para entenderlo mejor, hagamos una gráfica sencilla, una gráfica simple. Veamos qué está sucediendo ahí. Ustedes tienen primero un conjunto A, es lo que ven en color morado, y en color azul ven un conjunto B. ¿Se recuerdan que eran conjuntos? Eran agrupaciones de términos y habían diferentes tipos de conjuntos. Pero en este caso nos vamos a enfocar en un conjunto probablemente finito o puede ser infinito, es una agrupación específica. Entonces, en el conjunto A usted tiene un elemento X. Enfoquémonos en X. Y para cada elemento de X existe exactamente un elemento en el otro conjunto B, que en esta ocasión a ese otro conjunto le vamos a llamar f de x. Esa f que ustedes ven ahí hace referencia a función de x, de la variable que viene del conjunto A y se introduce en el conjunto B para formar una nueva.
Veamos qué pasa si ahora le agrego A. Voy a tener f de A. Importante, esta es una relación 1 a 1. Por cada elemento de X habrá en la función un elemento en el conjunto B. Relaciones 1 a 1, no lo olviden. No es 1 a muchos, 1 a 2, 1 a 3, no. 1 a 1 es la relación en una función y esa es su característica. Ya vamos a ver más adelante que están directamente relacionadas las funciones con las ecuaciones. Su diferencia es que las funciones son 1 a 1. Para cada elemento de X habrá un resultado en Y, que ya no será Y, sino que ahora se va a llamar f de X. Es lo que vamos a sustituir. Pero tengamos bien claro el concepto de ecuaciones, porque me atrevería a decirles que es casi lo mismo, excepto que ahora se le va a llamar una función y los problemas estarán más aplicados a cosas de la vida real, no a cosas abstractas o no tan abstractas. Ya lo veremos en algunos ejemplos de aplicación. Definamos entonces en ese gráfico simple que acabamos de ver qué significa cada cosa, en dónde. A y B son conjuntos de números reales. Primero, todos los conjuntos van a hacer referencia a números reales. Si no es un número real, por el momento no estará definido en las funciones. A, ¿qué es A? El conjunto A que ustedes ven en color morado es el conjunto que va a agrupar y también se le conoce dominio. No olviden esa palabra, noten el dominio de la función, que son los valores que X puede tomar. ¿Se recuerdan que X ustedes hacían una tabla de valores y le asignaban valores a X? Todos esos valores que puede tomar X dentro de los números reales serán parte del dominio, todos los que den un resultado. F de X se lee, y aquí va a estar la definición que les decía, se lee F en X o F de X y se denota como el valor de F en la función o la imagen de X bajo F. Era el equivalente a Y en las ecuaciones. Y el conjunto B, toda esa agrupación en color azul, es el conjunto de todos los valores posibles de f de x, conforme x varía en todo el dominio. Recordemos por un instante que para graficar vimos que hacíamos una tabla de valores. En una de las columnas ustedes le asignaban valores a x, los introducían en la ecuación y luego les daba un resultado. Ese resultado era el valor de y. Ahora ese resultado es f de x y todos los resultados de y que den un número específico en los reales será el rango. Dos palabras muy importantes que tienen que anotar. El dominio de una función son los valores que puede tomar X que den un resultado y el rango son todos los resultados válidos que anteriormente eran para Y. Ahora se establecerán para la función f de X. Y vean esta anotación, clave, sumamente importante. A partir de ahora sustituimos Y por f de X. Y esta es la diferencia principal en las funciones. Esto lo convierte en una relación 1 a 1, mientras que las ecuaciones pueden ser 1 a muchos. Por cada valor de X usted puede tener 2, 3 o 4 resultados. Por cada valor de X en una función habrá exclusivamente un resultado, porque esa es una función 1 a 1. Y eso lo dice en esta parte, que asigna a cada elemento del conjunto X, de un conjunto A, exactamente muy importante, un elemento llamado f de X. No lo olviden, 1 a 1. Un número X arbitrario en el dominio de una función se conoce como variable independiente y el correspondiente número en el rango de f, que es y, como variable dependiente. No lo olviden. Variable independiente porque recuerden que x es un x en la columna de las x cuando graficábamos nosotros decidíamos qué valor colocar y ese automáticamente nos daba un resultado. Entonces eso se puede decir que y depende de x. Ahora en nuestra definición la función, su resultado dependerá del valor
que le asignemos a x. Por eso se dice que f de x es función de x. Adentro del paréntesis se va a encontrar la variable independiente y eso nos va a dar un resultado para la función que antes era un resultado para y. Espero que haya quedado claro, pero lo estaremos definiendo mejor con ejemplos. Pero no olvidemos estas definiciones claves que nos van a ayudar a entender de mejor manera los conceptos. Muy bien. Hasta este momento hemos visto la definición, qué es una función en el mundo real, cómo la podemos interpretar, su definición matemática en donde termina concluyendo que y es igual a f de x, que es una función que depende de ¿quién? De x en este caso, pero puede ser una función que depende del tiempo, es una función que depende del peso, siempre dentro del paréntesis aparecerá de quién depende. Pero nuestro tercer tema hace referencia a la evaluación de una función. Por ejemplo, ¿se recuerdan antes de nuestros conceptos? Decíamos lo siguiente. Nosotros decíamos y es igual a x al cuadrado más 4. Eso es una ecuación. Ahora, al aparecer el término f, el nombre cambia a una función. ¿Y qué es la diferencia? La afirmación clave que les dije. Y es igual a f de x. Esa es la afirmación clave y el cambio fundamental en las funciones. Cambiamos y por f de x y ahora se convierte en una relación 1 a 1. Cada valor de x dará un resultado. En la definición de función, la variable independiente x desempeña el papel de un símbolo o dígito. X es un número que se va a sustituir o se va a utilizar el principio de sustitución que hemos utilizado previamente. Vean que aquí he asignado algunas casillas o campos específicos, un campo numérico o un, uh, o un campo que puede aceptar números y letras, en este campo, en este caso símbolos, ¿sí? Eso depende del tipo de función que estemos evaluando, pero ustedes saben o sabrán, interpretarán en los ejemplos que ahora vienen cómo es la sustitución. Es como cuando ustedes han visto un programa simple en donde ¿qué edad tiene? Usted ingresa el valor en el campo, ¿sí? Y si es variable numérica, se introducirá y hará algún cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien quiere saber el día, la fecha de su nacimiento, si estamos en el 2020, ¿qué edad tiene? Algo muy simple. Ingresa su edad y algo calcularía, haría una resta y le diría, usted nació en 1990, en 1999, en 2001, por ejemplo. Una fórmula simple, pero usted ingresa un valor y dará como resultado algo, pero en eso se hará un cálculo interno que muchas veces no vemos, pero la función lo describe. Vean el ejemplo para que lo entendamos mejor. Sea f de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 5. Ya observan que nos están dando f de x, pero no nos debe de preocupar que nos digan f de x. Es una ecuación como lo era antes, solo que ahora específicamente me dan cómo depende de una variable. Y nos dice, evalúe cada valor de la función. Primero, inciso A, f de 2, inciso B, f de 0, inciso C, f de 4, inciso C, f de 1 medio. ¿Cómo es la evaluación de una función? Hagámoslo con el inciso A, f de menos 2. Vean que ahora se sustituye x por menos 2. ¿Qué significa? Que dentro de la ecuación, cada vez que aparezca x, como lo veíamos aquí, se recuerdan como una casilla donde esta les va a decir a ustedes qué es lo que tienen que sustituir y sustituirlo en cada uno de los valores donde antes aparecía x. Vean f de menos 2 por un instante. 3, ya no coloco x y ahora que menos 2. Muy bien, aquí estaba. Al cuadrado más x, muy bien.
Solo que ahora menos 2 lo sustituyo y ahí está en color rojo la sustitución. Cuando usted ya lo sustituyó, calcula. Y el resultado de E en este caso sería f de menos 2 será igual a 5. ¿Se recuerdan que esto antes era, yo asignaba un valor de x en una tabla de valores, lo metía en la función y me daba un valor de y? Entonces aquí x vale menos 2 y y dará 5, pero ya no se llama y. Ahora será f de x porque y es igual a f de x. Ahora es más sencillo porque me están diciendo qué evaluar específicamente, qué calcular específicamente. Inciso B. ¿Qué dice el inciso B? El inciso B dice f de 0. Inténtenlo hacer. Detenga el video y sustituya usted 0 en la función y encuentre el resultado. Muy bien. El principio de sustitución dice eso. Cada vez que haya x que colocamos, cada vez que exista x o haya este x en el valor, usted va a colocar 0. Entonces, ¿qué sucede? Usted sustituye y le va a dar el valor de menos 5. F de 4. Nuevamente detenga el video y sustituya. ¿Lo ven? Principio de sustitución. Lo que está dentro del paréntesis en la función les dice qué es lo que usted debe sustituir. F de un medio. Esto es 0.5 o lo puede hacer de esta manera. Saca sus valores, su calculadora, importante, y saca un valor. Vean que aquí acabamos de hacer 4 sustituciones, encontrando valores iniciales que nos dan de la variable x, de quién depende el resultado. Así que este es un concepto muy simple, muy relacionado a ecuaciones que ya practicamos previamente en la tabla de valores. No olviden esa parte, es lo mismo de la tabla de valores, solo que en la tabla de valores nosotros poníamos 7 dígitos, por ejemplo, para hacer una gráfica, 7 valores de x. Ahora solo nos dicen puntualmente dónde tenemos que evaluar, usamos el principio de sustitución y colocamos los resultados. Muy bien. Ahora veamos este otro ejemplo. Una función definida por partes. Este es otro tipo de funciones que también son muy sencillas y lo vamos a ver con un ejemplo. Un plan de teléfono celular cuesta $39 al mes. Esto era cuando los minutos se manejaban y se usaban mucho las llamadas. Eso fue cambiando ahora con los datos, pero basémonos en algo que pasaba muy frecuente. El plan incluye 400 minutos gratis y sucede ahora también, pero le damos más atención ahora a los datos, como les decía. Antes los planes eran solo de minutos y decía, el plan incluye 400 minutos gratis, en teoría gratis, pero eran parte de los $39. Pero si usted se pasaba un minuto, le cobraban 20 centavos por cada minuto adicional de uso. Los cargos mensuales son la función del número de minutos usado. ¿Cómo le va a llegar en ese entonces? ¿Cómo les llegaba la factura a ustedes si era un plan postpago? Era que asignaban minutos, lo que usted consumía. Si consumía 350, ¿cuánto pagaba? $39, era un cargo fijo. ¿Qué pasaba si solo consumía un minuto? $39. De 0 a 400 minutos usted pagaba $39, pero empezaba a hacerse variable cuando usted pasaba de los 400 minutos y el costo era mucho más caro y las facturas sobrepasaban. Ahora, interpretando esto como una función, vean, el costo de su facturación dependerá de X y X aquí lo iban a llamar como los minutos utilizados por usted, ¿sí? Entonces, la función dice, y por eso se llama por partes, porque la función tiene dos partes, y aquí vean que aparece, intervalos, ¿sí? Si usted consume de 0 a 400 minutos,
Pregunta, ¿el cero se incluye? Sí, se incluye. 0 minutos consumidos, usted paga lo mismo. Pero si usted consume 400 minutos exactamente, ¿cuánto paga? $39. Porque se incluyen los 400 minutos, sí, por lo tanto es corchete. Acabo de colocar un intervalo que tiene corchetes y se incluyen los extremos de 0 a 400 minutos. Usted paga $39. Muy bien, pero, y aquí es donde viene la restricción, y dice que si X es mayor a 400 minutos, ¿sí? Si X es mayor a 400 minutos, o sea que aquí viene el significado así, vea. De 400 minutos hasta dónde? Usted es libre. Hasta el infinito. Y algunas casi llegaban a encontrar la definición de infinito. Consumían tantos minutos, pero 400 en esta no se incluye, ¿correcto? Porque si usted consume 400, ¿cuánto paga? $39. Pero si usted consume 400.5, 401, empieza en la nueva tarifa, en donde le va a cobrar esta ecuación definida. En algún momento ustedes probablemente tendrán que modelar. Imagínense que se les contrata para hacer un simple programa de facturación automático. Esa ecuación que ustedes ven ahí abajo del valor de 39 es la que les va a ayudar a determinar el cobro. Dice que le va a cobrar 20 centavos por cada minuto adicional sobre los 400 y a eso se le suma su tarifa base. ¿Lo ven? Ya está definido. En algunos ejemplos probablemente usted tenga que definir su ecuación por partes. Entonces el programa decidirá entre 0 y 400, cobrará la opción 1 y de lo contrario cobrará la opción número 2. ¿Lo ven? Si usted se pasa, cambia la ecuación y el respectivo cálculo. Pero aquí nos vamos a enfocar en lo siguiente. Calculemos C de 100. El costo de su factura, si usted consume 100 minutos, vamos a la función definida por partes. Si está de 0 a 400, ¿usted paga cuánto? Automáticamente nos vamos a la 1. A esta le vamos a llamar 1 y usted paga $39. Bueno, C de 400. Muy bien. ¿Usted consumió qué? ¿Cuántos minutos? 400, exactamente. ¿Cuánto es su cuota a pagar o su facturación? $39. Pero aquí viene el otro. C de 480. ¿Cuánto tendría que pagar? Aquí ya nos lleva a la número 2, porque ya pasé a la segunda escala de las partes. Entonces aquí dice, ya no solo son $39, sino que son sus $39 más 20 centavos por cada minuto adicional. Y eso se saca de 480 menos 400. Vean que esta fórmula automáticamente les va a dar ¿cuántos minutos adicionales consumió? 80. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser la facturación para esta persona que consumió esos minutos extras? Será de $55, ¿sí? Importante aquí las dimensionales a pagar. Aquí pagará 39, 39 y aquí 55. ¿Cuánto es lo adicional que esta persona pagará? Pues los 20 centavos por 80. Y esto le va a dar 16 más lo que él pagó de su tarifa base. Sí, pero calcularlo mentalmente es más fácil. Sí, pero cuando usted tiene una facturación de 1 millón de facturas, esto se ingresa simplemente a un programa y
y va a ir desplegando resultados, incluyendo facturaciones. Hacerlo a uno es sencillo, pero les tomaría mucho tiempo. Vean la importancia de definir funciones por partes y cómo se pueden aplicar. Y habían planes que eran mucho más, que tenían más restricciones de 0 a 400, entre 400 y 800 una tarifa y sucesivamente. Ahora es muy parecido con el tema de los datos. Tal vez ya no le cobra, sino usted tiene que recargar un paquete adicional y tal vez lo hace más simple. Pero hay planes que probablemente usted sigue consumiendo y su tarifa cambie. Eso sucedieron restricciones al futuro que mejor cortaba porque la gente salían facturas o por error marcaban tanta cosa que sucedía, pero así es como ustedes pueden hacer algo simple para un cálculo de un consumo de minutos. Todo esto fue de funciones. En resumen, el costo de la función depende de los minutos consumidos, de la facturación por teléfono mensual. Perfecto. Muy bien. Y así habrán más ejemplos de aplicación que ustedes van a poder practicar. Hagamos este otro ejemplo. Usted tiene f de x, 2x al cuadrado más 3x y nos dice que evalúe lo siguiente. Ahora, aquí a estos ejemplos, vean como lo decía antes, x puede reemplazarse por un dígito, por un valor específico, un número, pero también se puede reemplazar por otra letra. A eso se le suele llamar cambio de variable. La función tiene esto, 2x al cuadrado más 3x menos 1, y le dice que evalúe a, f de a, ya no es un número, b f de menos a, c f de a más h, y vean esta d, vamos a usar una definición específica. Pero enfoquémonos en el inciso A, vean qué simple. Perdón, allá teníamos el A. El inciso A dice A, f de A es igual a 2a cuadrado más 3a menos 1. Sustituyo cada vez que aparecía x en la función original, ahora coloco a, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Y qué me quedó? Una nueva función, solo que en función de a, valga la redundancia. Está en términos de a. Eso es un cambio de variable que suele utilizarse. Hagámoslo con menos a. Mismo concepto, misma definición. Y ahí está. F de a. Sustituimos cada vez que había x, ahora coloco menos a, ¿sí? Siempre evaluado en la función original. Eso lo va a dar siempre en las instrucciones al inicio. Y vean cómo cambia ahora la variable. Es muy parecida a lo anterior, solo que los signos cambiaron. Algunos signos son distintos. 2a cuadrado, porque menos a al cuadrado es a positivo, eso se eleva al cuadrado. Este negativo más por menos da este resultado negativo, y menos 1, como no estaba alterado por x, pues solo se copia. Y ese es mi nuevo resultado de mi nueva función sustituyendo menos a. Hagamos este tercero. Vean, aquí el detalle es que usted tiene a más h. Ya no es una variable, sino son una suma de dos variables dentro de una función. Pero el principio de sustitución tiene que ser el mismo. Todo lo que esté dentro del paréntesis se va a cambiar, se va a sustituir. Vean que antes aparecía x, ahora coloco a más h. ¿Lo ven? Solo que ahora es a más h. Antes aparecía x y ahora a más h. Muy bien. Y así, aquí no termina, porque aquí es donde tenemos que recordar nuestros conceptos de álgebra, desarrollar una expresión y probablemente factorizar una expresión. Para simplificarle, el resultado no puede quedar simplemente sustituido, porque a más h es un binomio al cuadrado y se desarrolla de esta manera. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Se recuerdan? Y si no, hay un video específico donde explicamos los temas de factorización,
los temas para desarrollar, que son productos notables, en una parte algebraica en los primeros videos de este curso. Así que puedes regresar y recordarlo, pero va a ser muy útil para resolver esto. 3AH queda de la misma manera. Ahora, propiedad distributiva para multiplicar este por este, y todo se desarrolla. Si no hay términos semejantes, pues el problema termina ahí. Términos semejantes es misma base, mismo exponente, se pueden subir. Si todos son sumar o restar, si todos son iguales, simplemente se queda de esa manera. Y ahí está resuelto f de a más h. Vean que ahora la función cambió totalmente con cambios de variables, agregando dos variables a la función. ¿Sí? Va a ser muy útil al momento analítico de ecuaciones o de fórmulas matemáticas, físicas, en estadística. Esto va a ser muy útil. Bueno, pero el inciso D aquí ya viene una combinación, no es específicamente una función, sino que ya es una evaluación de funciones. Vean, en el inciso A nosotros determinamos que la sustitución iba a ser 2a cuadrado más 3a menos 1, ¿correcto? Y ahora también que f de a más h, ¿se recuerdan? Nos quedaba todo eso con dos variables. ¿Qué nos está diciendo esta interpretación? Usted el resultado de f de a más h, que era c, réstele el resultado de f de a y divídalo dentro de h. Una nueva operación de funciones. H no puede valer 0 porque si es 0 eso dará indefinido. Es una restricción que se le coloca. Muy bien. Entonces, ¿quién es f de a más h? Es todo lo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Que es esta primera parte, ¿lo ven? Y f de a todo esto lo calculamos en nuestra anterior hoja, ¿sí? Que estábamos presentando. Esta era la primera parte en esta ecuación y esta es la segunda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar el 1, es todo eso, menos, porque aquí lo dice, réstelo, lo que le dio resultado f de a, y el resultado de f de a es esto, ¿lo ven? Y lo divide dentro de h. Muy bien. Y aquí lo vamos a hacer de manera manual para que ustedes vean cómo es el resultado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Yo tengo que simplificar esto. 2a cuadrado, 4ah más 2h cuadrado más 3a. Esto solo lo voy a copiar, la primera parte, más 3h menos 1. Este signo que está aquí lo voy a multiplicar por cada uno de ellos por la propiedad distributiva y me va a quedar 2a cuadrado menos 3a, ¿lo ven? Menos 3a más 1 dividido h. Muy bien. Ahora, aquí sí hay términos semejantes. Vean este, 2a cuadrado es el mismo que el que está aquí. ¿Qué pasa? Se hace 0. Aquí me hizo falta un signo más. Más aquí. Solo para que quede. Buscamos otro término semejante. Vean que este 3a es positivo y aquí es negativo. Este 1 con este se hace 0. Esos que acabo de marcar prácticamente desaparecen y me queda 4ah más 2h al cuadrado más 3h. ¿Cuáles son estos valores que acabo de determinar? Es este y este, que fueron los que quedaron y no se hicieron 0. Y todo esto dividido h. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar un factor común h y voy a ordenar 2h primero, factor común, más 4a más 3. Todo esto dividido h. Y este con este se cancela y me queda
2h más 2h cuadrado, perdón. Ah, no, perdón. 2h, porque aquí le saqué factor como un h. Este sí era h cuadrado, pero aquí abajo no. Entonces sería 2h, lo voy a borrar. Solamente 2h, ¿correcto? Aquí arriba sí era cuadrado. Y aquí era 2h más 4a más 3. Y acabamos de, aquí tenemos un valor resultante para nuestra función por orden alfabético. Si quieren 4a más 2h más 3. ¿Sí? Y listo. Vean, toda esta operación se resume en este resultado. 4a más 2h más 3, utilizando muchos conceptos de álgebra. Perfecto. Entonces, con esta parte terminamos nuestros 3 conceptos del día de hoy para hablar sobre funciones, como el video de la primera parte. Estén pendientes por una segunda parte de funciones que será para la próxima semana. Así que espero que haya quedado muy claro. Seguimos definiendo, seguimos hablando de conceptos del curso de precálculo en nuestro próximo video. Ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.